Llegué a casa y mi perro no salió a recibirme. Eso nunca pasaba. Lo busqué por la sala, por el patio, por la cocina y por el cuarto donde dormía cuando hacía calor. Entonces mi esposa apareció en el pasillo, tranquila, y me dijo que se lo había dado a su hermano porque yo lo amaba demasiado y eso estaba destruyendo nuestro matrimonio. Al principio pensé que no había entendido. Hay frases tan crueles que el cerebro intenta convertirlas en error. Miré a Laura, mi esposa, esperando que dijera que Bruno estaba en el veterinario, que estaba con un paseador, que se había quedado en casa de un vecino por alguna emergencia absurda. Pero ella estaba demasiado calmada, demasiado preparada, demasiado convencida de que lo que había hecho era razonable. Le pregunté qué había dicho. Laura cruzó los brazos. Dijo que Bruno estaba con Marcos. Marcos era su hermano, un adulto irresponsable, desempleado la mitad del tiempo, dueño de una facilidad impresionante para destruir cosas ajenas y luego decir que nadie debía exagerar. Le pregunté por qué estaba con Marcos. Laura respondió que él tenía más espacio. Volví a decir su nombre. Ella añadió que nosotros necesitábamos paz. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Le pregunté dónde estaba mi perro. Ella suspiró, como si yo estuviera haciendo una escena por una taza rota. Dijo que Bruno estaba bien, que no le había pasado nada, que Marcos quería un perro desde hacía tiempo y que ella pensó que era mejor para todos. Le pregunté si me estaba diciendo que regaló a Bruno. Dijo que no lo dijera así. Le pregunté cómo quería que lo dijera. Respondió que lo había reubicado. Esa palabra casi me hizo perder la cabeza. Reubicado. Como si Bruno fuera una silla vieja. Como si fuera una caja que estorbaba. Como si no fuera el ser vivo que me había esperado cada noche durante 8 años. Como si no fuera la razón por la que yo había sobrevivido a una de las épocas más oscuras de mi vida. Me llamo Daniel. Tengo 36 años, y antes de casarme con Laura, antes de tener una casa compartida, antes de aprender que algunas personas pueden sonreír mientras te arrancan algo esencial, yo tenía a Bruno. Bruno llegó a mi vida cuando yo no quería a nadie cerca. Tenía 28 años. Había perdido mi trabajo después de una reestructuración. Había terminado una relación larga que me dejó sin ganas de volver a intentar nada y vivía en un apartamento pequeño donde los días se parecían demasiado. No voy a decir que Bruno me curó, porque eso sería simplificar algo muy serio. Pero sí puedo decir que hubo una época en la que levantarme por mí era difícil, y levantarme por él era obligatorio. Lo encontré una noche cerca de un taller cerrado. No fui a buscar un perro. No estaba en un refugio eligiendo compañía. Solo volvía caminando de comprar comida barata, con la cabeza llena de cuentas y una sensación horrible de estar desapareciendo de mi propia vida, cuando lo vi debajo de una camioneta abandonada. Estaba flaco, sucio, asustado. No ladró, no se acercó, solo me miró. Yo seguí caminando unos pasos. Después volví. No sé por qué. Tal vez porque reconocí esa forma de mirar sin pedir nada. Le compré comida en una tienda cercana y la dejé a unos metros. No se movió hasta que yo retrocedí. Al día siguiente volví. Seguía ahí. Al tercer día también. Al cuarto, dejó que me acercara un poco más. Al quinto, noté que cojeaba. Lo llevé al veterinario envuelto en una manta vieja. Me dijeron que tenía una infección, algunas heridas y señales de haber pasado hambre. También me dijeron que, si decidía quedármelo, iba a necesitar paciencia. No tenía dinero de sobra. No tenía estabilidad. No tenía grandes motivos para traer más responsabilidad a mi vida. Pero cuando el veterinario me preguntó si quería dejarlo allí para que intentaran ubicarlo en un refugio, Bruno levantó la cabeza y me miró. Yo dije que me lo llevaba. Ese fue el principio. Bruno no fue un perro fácil al principio. Se asustaba con ruidos fuertes, escondía comida, se encogía si alguien levantaba la mano demasiado rápido y tardó semanas en dormir sin sobresaltos. Pero cada pequeño avance suyo también era un avance mío. Si él necesitaba caminar, yo salía. Si él necesitaba comer, yo compraba comida decente. Si él necesitaba rutina, yo tenía que levantarme. Si él me esperaba en la puerta, yo tenía una razón para volver. No digo que Bruno fuera una persona. No digo que reemplazara vínculos humanos. No digo que un perro y un hijo sean lo mismo, ni nada de esas frases que la gente usa para ridiculizar a quienes aman a sus animales. Digo algo más simple. Hubo noches en las que Bruno fue el único ser vivo que parecía notar si yo volvía o no. Hubo madrugadas en las que me senté en el suelo, sin poder dormir, y él apoyó la cabeza en mi pierna sin exigirme explicaciones. Hubo días en los que mi teléfono no sonaba, mi correo no traía respuestas, mi cuenta bancaria daba miedo, y aún así Bruno movía la cola cuando yo abría la puerta. Eso no era poco. Eso, para mí, fue familia. Con el tiempo, mi vida mejoró. Conseguí trabajo. Empecé a salir más. Volví a ver amigos. Me mudé a un lugar mejor. Bruno se convirtió en un perro tranquilo, noble, algo terco, con la costumbre de sentarse junto a la puerta unos minutos antes de la hora en que yo solía llegar, como si llevara un reloj escondido. Después conocí a Laura. La conocí en el cumpleaños de un amigo en común. Era inteligente, divertida, rápida para responder. De esas personas que hacen que una conversación parezca fácil. En nuestra tercera cita le hablé de Bruno porque para mí era imposible hablar de mi vida sin mencionarlo. Ella sonrió. Me dijo que le gustaba que cuidara así a un perro. Eso me tranquilizó. Cuando la invité a mi casa por primera vez, Bruno se acercó con cautela. La olfateó y luego se
se sentó a mi lado. Laura se agachó y le acarició la cabeza. Dijo que era lindo y que se notaba que me adoraba. Yo me reí y respondí que yo también lo adoraba. Ella no dijo nada malo entonces. Al contrario, durante los primeros meses parecía entenderlo. Me acompañó a pasearlo algunas veces. Me mandaba fotos si Bruno hacía algo gracioso. Una vez compró unas galletas para perros y dijo que eran para ganarse al guardián. Yo pensé que todo estaba bien. Creo que esa es la parte que más cuesta explicar después. Las personas no siempre cruzan límites de golpe. A veces empiezan moviéndolos de centímetro en centímetro, mientras tú te dices que no pasa nada, que estás exagerando, que todas las parejas ajustan cosas. La primera vez que Laura hizo un comentario raro fue cuando llevábamos casi un año juntos. Llegué a su apartamento después del trabajo y Bruno venía conmigo porque íbamos a ir al parque. Al verme, él movió la cola y se pegó a mi pierna. Laura sonrió al principio, pero después dijo que a veces parecía que yo tenía más emoción al verlo a él que a ella. Lo dijo riéndose. Yo también me reí. Le dije que Bruno no me preguntaba cómo estuvo el tráfico. Ella respondió que era muy gracioso. No pensé más en eso. Luego empezó a molestarse si Bruno se subía al sofá cuando ella estaba conmigo. Decía que siempre se ponía en medio. Yo respondía que solo quería estar cerca. Ella decía que sí, pero que ella estaba allí. Entonces empecé a bajarlo del sofá cuando Laura venía. Después le molestó que Bruno durmiera en su cama junto a la mía. Decía que sentía que nos miraba. Le respondía que era un perro. Ella decía que precisamente por eso no necesitaba estar en el cuarto. Compré una cama nueva para Bruno en la sala. La primera noche se quedó junto a la puerta de mi habitación, confundido. Yo salí 2 veces a acariciarlo. Laura me dijo que eso no era normal. Le respondí que estaba acostumbrado a dormir cerca. Ella dijo que entonces tenía que acostumbrarse a otra cosa. Cedí, porque pensé que en una convivencia había que ceder. Cuando nos casamos, Bruno ya tenía 7 años. No era joven, pero seguía fuerte. Yo dejé claro desde antes de la boda que Bruno venía conmigo. Laura dijo que lo sabía. Me dijo que no era un monstruo. No lo era, al menos no entonces. O no lo parecía. Nos mudamos a una casa pequeña con un patio decente. Yo pensé que Bruno estaría feliz. Y lo estuvo, al principio. Pero Laura empezó a notar cada pelo, cada olor, cada paseo, cada gasto veterinario. Preguntaba si otra vez había que llevarlo al veterinario. Yo respondía que era su revisión anual. Ella decía que gastábamos más en él que en nosotros. Le decía que no era cierto. Ella respondía que se sentía así. Luego empezó con otra cosa. Me preguntaba si tenía que saludarlo primero cuando llegaba. Yo dejaba mi mochila, Bruno venía moviendo la cola, y yo le acariciaba la cabeza antes de besar a Laura. Nunca pensé que eso fuera una ofensa. Para ella sí. Decía que yo entraba y lo primero que hacía era buscarlo. Le respondía que Bruno siempre venía a la puerta. Ella decía que ella también estaba allí. Le repetía que no era una competencia. Ella decía que para mí no, pero para ella a veces sí. Intenté equilibrar. Empecé a saludarla primero aunque Bruno estuviera saltando a mi lado. Empecé a pasearlo más temprano para que no interrumpiera cenas. No lo dejé subir a la cama. Limpiaba más. Compré fundas. Compré una aspiradora nueva. Organicé su comida en un rincón. Pagué un paseador 2 días por semana cuando mi horario se complicaba. Nada bastó, porque el problema nunca fue el pelo, ni el sofá, ni el olor, ni los horarios. El problema era que Bruno representaba una parte de mi vida que Laura no controlaba. Una noche, después de una cena con amigos, ella dijo que le daba vergüenza cómo le hablaba. Le pregunté si hablaba de Bruno. Dijo que sí. Le pregunté cómo le hablaba. Respondió que como si fuera un niño. Le dije que le hablaba con cariño. Ella dijo que era ridículo. La palabra cayó fuerte. ¿Ridículo? Le pregunté si de verdad le parecía ridículo. Respondió que era un perro y que a veces sentía que todo en esa casa giraba alrededor de él. Le dije que eso no era verdad. Ella dijo que claro que sí, que si salíamos, había que pensar en Bruno. Si viajábamos, había que buscar quien lo cuidara. Si ella llegaba cansada y quería estar conmigo, Bruno estaba ahí. Si discutíamos, yo me iba a caminar con Bruno. Según ella, siempre estaba entre nosotros. Le respondí que Bruno no estaba entre nosotros, que ella lo ponía ahí. Se quedó callada. Luego dijo que a veces parecía que yo lo quería más que a ella. Esa frase me cansó, no porque fuera nueva, porque era injusta. Le dije que amar a Bruno no competía con amarla a ella. Respondió que para mí no. Le dije que no iba a dejar de quererlo para que ella se sintiera segura. Se levantó de la mesa y dijo que entonces yo no entendía nada. Después de eso, empezó a involucrar a su familia. En una comida con sus padres y su hermano Marcos, Laura hizo una broma sobre que Bruno tenía más privilegios que muchos humanos. Todos se rieron. Yo sonreí por educación. Marcos dijo que, si tanto problema daba, se lo diera a él, porque tenía patio. Laura se rió y dijo que no le dijera eso a Daniel, porque Daniel se divorciaría antes de soltar al perro. Yo la miré. Ella fingió no verlo. Marcos siguió y dijo que hablaba en serio, que siempre había querido un perro. Además, según él, a veces los animales necesitaban a alguien menos intenso. Le pregunté qué quería decir con menos intenso. Dijo que yo estaba muy pegado. Laura no lo corrigió. Ese fue uno de los momentos en que debí ver más claro. Pero en lugar de eso, me dije que era una broma, que no valía la pena pelear, que no podía convertir cada comentario en una discusión.
Esa estrategia nunca funciona, porque cuando no marcas un límite, la otra persona no siempre entiende paciencia. A veces entiende permiso. Un mes antes de que Bruno desapareciera, tuvimos la discusión más fuerte sobre él. Fue por un viaje. Laura quería ir 4 días a la playa con una pareja amiga. Yo dije que sí, pero que necesitábamos organizar quién cuidaría a Bruno. Ella puso los ojos en blanco. Dijo que otra vez Bruno. Le pregunté qué quería decir. Ella respondió que siempre era Bruno. Le dije que no podía dejarlo solo 4 días. Dijo que había hoteles para perros. Le recordé que Bruno se estresaba mucho en lugares así y que ella lo sabía. Dijo que entonces lo cuidara alguien. Le dije que estaba preguntando a mi amigo Sergio. Laura respondió que todo se complicaba. Le dije que tener un perro implicaba responsabilidad. Ella dijo que no, que yo lo convertía en una responsabilidad exagerada. Respiré hondo. Le dije que, si algún día teníamos hijos, también habría que organizar la vida alrededor de ellos. Su cara se endureció. Me dijo que no comparara. Le respondí que no estaba comparando, que solo decía que cuidar a alguien implicaba ajustar planes. Ella dijo que un hijo sería nuestro. Bruno era mío. Esa frase reveló más de lo que ella quería. Le pregunté si eso era lo que le molestaba, que Bruno hubiera venido conmigo. Respondió que le molestaba que yo todavía viviera como si esa etapa de mi vida fuera más importante que la que estábamos construyendo juntos. Le dije que Bruno no era una etapa, era parte de mi vida. Ella dijo que tal vez yo debía preguntarme por qué necesitaba tanto a un animal. La discusión terminó mal. Le dije que Bruno no se iba. Ella respondió que entonces no me sorprendiera si un día tenía que elegir qué tipo de familia quería. No entendí la amenaza completa hasta después. El día que desapareció, llegué del trabajo un poco más tarde de lo normal. Bruno siempre escuchaba mi coche. Siempre, antes de que yo metiera la llave, ya estaba detrás de la puerta, con ese sonido de uñas en el piso y un pequeño gemido de emoción que hacía aunque me hubiera visto esa misma mañana. Esa tarde no hubo nada. Abrí. Silencio. Lo llamé. Nada. Dejé las llaves. Lo busqué en la sala. Nada. En la cocina. Nada. En el patio. Nada. En la habitación donde a veces dormía. Nada. Sentí el primer golpe de miedo. Grité el nombre de Laura y pregunté dónde estaba Bruno. Ella estaba en la habitación, ordenando ropa. No salió corriendo. No preguntó qué pasaba. No se asustó. Solo apareció en el pasillo con esa calma artificial. Dijo que necesitábamos hablar. El cuerpo entiende antes que la mente. Yo ya sabía que algo estaba mal. Le pregunté dónde estaba. Ella pidió que la escuchara. Le repetí que dónde estaba mi perro. Dijo que estaba con Marcos. Al principio no pude moverme. Le pregunté qué. Dijo que lo llevó esa mañana. Le pregunté por qué. Respondió que eso no podía seguir así. Le pregunté que no podía seguir. Dijo que mi dependencia, la tensión, la forma en que todo giraba alrededor de él. Me acerqué un paso. Le pedí la dirección de Marcos. Dijo que yo la sabía. Le pedí la dirección exacta en ese momento. Ella dijo que no iba a ir a hacer una escena. Le repetí que me diera la dirección. Respondió que Bruno estaba bien, que Marcos tenía patio, que iba a estar cuidado, que nosotros necesitábamos paz. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Le pregunté si había entregado a Bruno sin preguntarme. Dijo que tomó una decisión que yo nunca iba a tomar. Le respondí que no era una decisión que hubiera que tomar. Ella dijo que sí. Le dije que no. Ella respondió que mi reacción demostraba que sí. Esa frase me hizo entender que no estaba hablando con alguien arrepentido. Estaba hablando con alguien que veía mi dolor como prueba de que ella tenía razón. Saqué el teléfono y llamé a Marcos. No respondió. Volví a llamar. Nada. Laura intentó tocarme el brazo. Me pidió que me calmara. Me aparté. Le dije que no me tocara. Dijo que no le hablara así. Le respondí que había regalado a mi perro. Dijo que no lo había regalado, que estaba con su hermano. Le dije que lo había entregado. Ella respondió que estaba enfermo con ese apego. La miré. Le dije que Bruno estuvo conmigo antes que ella. Laura respondió que exactamente ese era el problema. La frase salió clara. Demasiado clara. No dije nada más. Salí de la casa. Mientras conducía hacia la casa de Marcos, seguí llamándolo. Contestó al quinto intento. Me preguntó qué pasaba. Le pregunté dónde estaba Bruno. Suspiró y dijo que Laura ya me lo había contado. Le pregunté dónde estaba. Dijo que me tranquilizara, que mi esposa se lo había dado. Le dije que no era su hermano y que Laura no tenía derecho a darle a mi perro. Respondió que era un perro, no un niño. Le pedí que me dijera si Bruno estaba con él. Hubo silencio. El silencio me dio ganas de gritar. Repetí su nombre. Dijo que hubo un problemita. Se me heló el pecho. Le pregunté qué problemita. Dijo que Bruno se había salido. Le pregunté qué significaba eso. Respondió que se escapó, que no estaba acostumbrado al patio, que él abrió un momento y salió corriendo. Tuve que detener el coche a un lado de la calle. Le pregunté cuándo. Dijo que en la tarde. Le pregunté por qué no me llamó. Respondió que pensó que volvería. Le pregunté si pensó que volvería a una casa que no conocía. Dijo que no le gritara, que no sabía que era tan nervioso. Le pregunté hacia dónde corrió. Me dio la dirección. Llegué en menos de 15 minutos. Marcos estaba afuera, con las manos en los bolsillos, como si hubiera perdido una pelota. Le pregunté hacia dónde corrió. Dijo que no sabía. Señaló una calle y dijo que por allá. Una calle, como si eso sirviera. Le pregunté si lo buscó. Respondió que un rato. Le pregunté si un
rato. Dijo que tenía cosas que hacer. No recuerdo exactamente qué le dije. Sé que no lo golpeé, aunque hubo un segundo en que quise hacerlo. Pero sabía que cada minuto que perdía con Marcos era un minuto menos buscando a Bruno. Empecé a caminar, luego a correr. Pregunté a vecinos. Mostré fotos. Llamé a veterinarias. Publiqué en grupos. Escribí a amigos. Mandé mensaje a mi veterinario. A las 11 de la noche seguía buscando. Laura me llamó muchas veces. No contesté. Después me escribió que por favor volviera a casa, que iban a hablar. No respondí. Más tarde escribió que no sabía que Marcos lo iba a perder. No respondí. Después escribió que eso se estaba saliendo de control. Ahí sí miré el mensaje durante varios segundos. Se estaba saliendo de control. No cuando ella entregó a mi perro. No cuando Marcos lo perdió. No cuando Bruno estaba en la calle, asustado, lejos de su casa. Se salía de control porque yo no volvía a escucharla justificarlo. Esa noche no volví a casa. Recorrí cada calle donde alguna vez habíamos caminado juntos, con la correa de Bruno en la mano y el teléfono lleno de llamadas sin respuesta. Mi esposa pensó que me había quitado un perro. En realidad, me había mostrado exactamente qué era capaz de hacer cuando algo que yo amaba le incomodaba. Busqué a Bruno durante 4 días. 4 días que no se sintieron como días, sino como una sola noche larga, rota por llamadas, falsas alarmas y una rabia que me mantenía de pie cuando el cuerpo ya no podía. No dormí bien, no comí bien, no volví a casa la primera noche. Me quedé en el coche, cerca de la zona donde Marcos dijo que Bruno se había escapado, con la correa en el asiento del copiloto y una bolsa de croquetas abierta. Cada vez que veía una sombra moverse, bajaba del coche. Cada vez que un perro ladraba a lo lejos, caminaba hacia el sonido. Cada vez que mi teléfono vibraba, el corazón se me disparaba. La mayoría de las llamadas no eran nada. Un perro parecido, un ruido en una calle, un vecino que creía haber visto algo, una veterinaria que me dijo que habían llevado un perro marrón, pero no era él, un refugio que me pidió fotos, datos, número de chip y descripción. Yo respondía todo, mandaba fotos, repetía su nombre, repetía que era nervioso con desconocidos, repetía que tenía una mancha blanca pequeña en el pecho, repetía que no era agresivo, repetía que, si alguien lo veía, no lo persiguiera, repetía y repetía, como si la repetición pudiera traerlo de vuelta. Laura empezó llamando con insistencia, después mandó mensajes, me decía que volviera a casa, me decía que teníamos que hablar, me decía que eso no se arreglaba así, me decía que sabía que yo estaba enojado, pero que no podía desaparecer. Desaparecer. Yo leí esa palabra y sentí una risa amarga subir por la garganta. Ella había hecho desaparecer a Bruno, pero el problema era que yo no volvía a casa. Al segundo día, finalmente le respondí. Le escribí que estaba buscando al perro que entregó sin mi permiso y que su hermano perdió. Tardó unos minutos. Luego escribió que no sabía que Marcos lo iba a perder. Respondí que sí sabía que me lo estaba quitando. No contestó durante una hora. Después escribió que lo hizo porque ya no sabía cómo llegar a mí. Miré el mensaje sentado en una banca, frente a una veterinaria donde acababan de decirme que no habían visto a Bruno. No sabía cómo llegar a mí. Curioso, porque antes de entregar a mi perro pudo haber hablado, pudo haber pedido terapia, pudo haber dicho que se sentía insegura, pudo haber propuesto reglas, pudo haber preguntado qué significaba Bruno para mí sin burlarse, pudo haber intentado entender. Eligió entregarlo. Esa era la verdad simple, la única que importaba. El tercer día, Laura apareció en la zona donde yo estaba pegando carteles. No sé cómo supo, tal vez Marcos le dijo, tal vez revisó mis publicaciones. Me encontró con una pila de hojas impresas bajo el brazo y cinta en la mano. Dijo mi nombre. Yo seguí pegando el cartel. Perro perdido. Responde al nombre de Bruno. La foto que usé era de él sentado en el parque, con la lengua afuera y esa mirada tranquila que tenía cuando se sentía seguro. Laura se acercó. Dijo que no podía seguir así. No la miré. Le respondí que sí podía. Ella dijo que me estaba destruyendo. Le respondí que no, que estaba buscando a Bruno. Dijo que ya había avisado a todos, que ya había publicado, que ya había recorrido la zona. Me dijo que tenía que descansar. Pegué otro cartel. Le dije que descansaría cuando lo encontrara. Pidió por favor. Dijo que sabía que yo estaba dolido. Ahí sí la miré. Le dije que no estaba dolido. Estaba furioso. Se quedó callada. Le expliqué que no estaba furioso porque Bruno se hubiera perdido por accidente. Estaba furioso porque ella tomó una decisión cruel, unilateral y arrogante. Porque lo sacó de su casa. Porque se lo entregó a una persona irresponsable. Porque lo puso en peligro. Y porque todavía hablaba como si el problema fuera mi reacción. Laura empezó a llorar. Dijo que pensó que yo estaría enojado unos días, pero que después entendería. Le pregunté qué debía entender. Dijo que nuestro matrimonio necesitaba espacio. Que Bruno era una barrera. Le respondí que Bruno no era la barrera, que su necesidad de control lo era. Dijo que no era control querer sentirse prioridad. Le respondí que sentirse prioridad no le daba derecho a desaparecer a alguien que yo amaba. Ella dijo que era un perro. Esa frase, otra vez, es un perro, la dijo más bajo que otras veces, tal vez porque ya sabía que sonaba mal, pero la dijo. Guardé la cinta en mi bolsillo. Le dije que para ella eso lo hacía menos grave. Para mí lo hacía peor. Frunció el ceño y preguntó cómo podía hacerlo peor. Le expliqué que Bruno era un ser
vivo que dependía de mí. No podía defenderse de su resentimiento. No podía explicarle que tenía miedo. No podía pedirle que no lo sacara de su casa. Ella usó su vulnerabilidad para castigarme. Laura lloró más fuerte. Dijo que no quería castigarme. Le respondí que entonces quería corregirme. No respondió. Le dije que eso tampoco era amor. Entonces dijo que yo estaba eligiendo un animal sobre mi esposa. Respiré hondo. Esa frase estaba diseñada para obligarme a perder. Si decía que sí, yo era un monstruo. Si decía que no, ella esperaba que volviera a casa a negociar el daño. Pero esa vez ya no entré en su marco. Le dije que no estaba eligiendo un perro sobre su esposa. Estaba viendo que su esposa fue capaz de entregar a su perro sin preguntarle. Laura se limpió la cara. Preguntó si eso valía más que todo lo que habíamos vivido. Le respondí que no, que eso revelaba que era real dentro de todo lo que vivimos. Se quedó como si la hubiera golpeado. No dije más. Seguí pegando carteles. Ella se fue. Esa noche Marcos me llamó. Casi no contesté, pero pensé que quizá tenía información. Le pregunté qué quería. Dijo que Laura estaba fatal. Cerré los ojos. Le pregunté si tenía noticias de Bruno. Dijo que no. Le respondí que entonces no me llamara. Me pidió que lo escuchara. Dijo que él no tenía la culpa de mis problemas matrimoniales. Sentí que la mano se me cerraba alrededor del teléfono. Le dije que había perdido a mi perro. Respondió que mi esposa se lo había dado. Le dije que él aceptó. Dijo que Laura le dijo que era lo mejor. Además, él no sabía que el perro era tan delicado. Le dije que Bruno no era delicado. Estaba en una casa desconocida con alguien a quien no le importaba. Marcos dijo que se escapó y ya estaba. Que los perros hacían eso. Le pregunté si lo buscó. Dijo que ya me había dicho que sí. Le pregunté cuánto tiempo. Silencio. Le repetí la pregunta. Respondió que un rato. Que tenía cosas. Me reí, pero sin humor. Le dije que siempre tenía cosas cuando había que responsabilizarse. Me dijo que no le faltara al respeto. Le respondí que respeto habría sido llamar en el segundo en que se escapó. Dijo que yo estaba exagerando. Colgué. Bloqueé su número. No para siempre todavía. Solo porque necesitaba buscar a Bruno y no gastar energía escuchando a un hombre justificar lo injustificable. El cuarto día fue el peor. Porque el primer día todavía tienes adrenalina. El segundo tienes esperanza. El tercero tienes rabia. El cuarto empieza a entrar el miedo real. El miedo de que no aparezca. El miedo de que alguien lo haya recogido y no quiera devolverlo. El miedo de que esté herido. El miedo de que esté demasiado lejos. El miedo de que haya intentado volver a una casa que no conocía y se haya perdido más. Esa tarde fui al parque antiguo. No era cerca de la casa de Marcos. Quedaba lejos, en la zona donde yo vivía antes de casarme. Pero algo me empujó a ir. Tal vez porque Bruno y yo habíamos caminado allí durante años. Tal vez porque cuando uno está desesperado vuelve a los lugares donde alguna vez se sintió seguro. Pegué carteles en postes. Hablé con dos personas que paseaban perros. Dejé una manta vieja cerca de una esquina donde solíamos sentarnos y me quedé un rato. Llamé a Bruno en voz baja, sintiéndome ridículo y desesperado al mismo tiempo. Nada. Volví al coche cuando ya estaba oscureciendo. Me quedé mirando la entrada del parque. Pensé en la primera vez que lo llevé allí, después de que se recuperó de sus heridas. No sabía caminar con correa. Se asustaba de bicicletas. Se detenía cada pocos metros. Yo también estaba aprendiendo a volver al mundo. Ese parque nos había visto mejorar. No era magia, solo memoria. Al día siguiente, a las 6:40 de la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté antes de que terminara el primer tono. Una mujer preguntó si yo era Daniel. Le respondí que sí. Me dijo que vio un cartel de un perro perdido. Preguntó si se llamaba Bruno. Me quedé sin respirar. Le dije que sí y pregunté si lo había visto. Respondió que creía que sí, que estaba cerca del Parque San Miguel, que lo había visto la noche anterior, pero salió corriendo. Esa mañana volvió a aparecer junto a una banca. Estaba flaco y sucio, pero se parecía mucho a la foto. No quiso acercarse demasiado porque parecía asustado. Ya estaba tomando las llaves. Le pedí que no lo persiguiera, que no lo llamara fuerte, que yo iba para allá. Dijo que lo estaba viendo desde lejos. Le dije que llegaba en 10 minutos. Llegué en 7. No sé cómo. La mujer estaba cerca de la entrada del parque, con un café en la mano y cara de preocupación. Me señaló hacia una zona lateral. Dijo que estaba allá. Lo vi. Bruno, sucio, más delgado, con las orejas hacia atrás, de pie junto a la banca donde solíamos sentarnos. Por un segundo no pude moverme, porque la esperanza duele cuando se vuelve real de golpe. Dije su nombre en voz baja. Él levantó la cabeza. Me miró. No corrió al principio. Dio un paso, luego otro, como si no confiara completamente en que yo fuera yo. Me agaché. Le dije que viniera, que era yo. Entonces lo supe. Lo supe por la forma en que sus orejas cambiaron, por el pequeño temblor en su cuerpo, por ese sonido que hizo entre gemido y respiro. Corrió hacia mí, no como en una película perfecta. Cojeaba un poco. Estaba cansado, pero vino. Me golpeó el pecho con su cuerpo y yo lo abracé en el suelo, sin importarme la gente, la ropa, nada. Le pedí perdón una y otra vez. Él me lamía la cara, temblando. Yo lloré como no había llorado en años. La mujer que llamó se secó los ojos. Me preguntó si era él. No pude responder enseguida. Solo asentí. Le agradecí tantas veces que creo que la abrumé. Me dijo que no hacía falta, que ella también tenía perros
perro, que entendía. Lo llevé al veterinario inmediatamente. Mi veterinario, el mismo que lo conocía desde el principio, nos recibió entre citas cuando le expliqué. Bruno estaba deshidratado, agotado, con una pequeña herida en una pata y señales de haber pasado días sin comer bien. Pero estaba vivo, se iba a recuperar. El veterinario me miró después de revisarlo. Preguntó qué había pasado. Le conté lo básico. No pude contar todo sin que la voz me fallara. El veterinario se quedó serio. Me dijo que un perro no se entregaba a otra persona sin consentimiento de su dueño. Y menos un perro con su historia. Esa frase me dio algo que no sabía que necesitaba. Validación. Porque Laura, Marcos y su familia habían intentado convertir mi reacción en exageración. El veterinario, que había visto a Bruno cuando era un animal roto bajo una manta, entendió de inmediato lo que se había violado. Me dijo que no lo llevara de vuelta a donde no estaba seguro. Le respondí que no lo haría. Y lo dije antes de pensarlo completamente. Pero era verdad. No llevé a Bruno a casa. Llamé a Sergio, mi amigo de años, el mismo que más de una vez había cuidado a Bruno cuando viajaba. Le conté todo. Me dijo que fuera a su departamento, que llevara al perro y que no preguntara nada. Fue. Bruno durmió casi todo el día sobre una manta, agotado, levantando la cabeza cada vez que yo me movía, como si temiera que volviera a desaparecer. Yo me senté cerca de él, con el teléfono apagado durante unas horas. Cuando lo encendí, tenía mensajes de Laura. Me decía que le dijeron que Bruno apareció. Me decía gracias a Dios. Preguntaba dónde estaba. Decía que quería verlo. Me pedía por favor. Decía que ya había aparecido y que podíamos hablar. Decía que eso no tenía que destruirnos. La llamé esa noche, no porque quisiera arreglarlo, porque era momento de decirlo. Apenas contestó, preguntó dónde estaba. Le dije que Bruno estaba conmigo. Dijo gracias a Dios y que quería verlo. Le respondí que no. Hubo silencio. Preguntó cómo que no. Le dije que no iba a acercarse a él. Dijo que fue un error. Le respondí que no, un error era dejar una puerta abierta. Ella lo sacó de su casa y lo entregó. Dijo que no sabía que Marcos lo iba a perder. Le respondí que sí sabía que Bruno no quería irse. Dijo que yo no podía saber eso. Le dije que sí podía, porque lo conocía, cosa que ella nunca intentó hacer. Laura respiró con dificultad. Pidió verme y hablar. Le dije que al día siguiente iría a la casa a recoger cosas. Preguntó qué cosas. Le dije que ropa, documentos y cosas de Bruno. Dijo mi nombre. Le dije que no iba a discutir en ese momento. Preguntó si iba a irme. Le respondí que sí. Empezó a llorar. Preguntó si iba a destruir nuestro matrimonio por un perro. Ahí estaba, la frase final, la que tal vez llevaba preparando desde antes de entregarlo. La trampa emocional. Respiré. Le dije que no destruía el matrimonio por un perro. Lo terminaba porque ella me demostró que era capaz de hacer desaparecer a alguien que yo amaba para sentirse en control. No habló. Le dije que pudo pedirme terapia, que pudo decir que se sentía desplazada, que pudo poner límites razonables, que pudo decir que no sabía cómo convivir con Bruno, que pudo hacer muchas cosas, pero eligió entregar un ser vivo sin permiso a una persona que no estaba preparada, y luego usó mi desesperación como prueba de que ella tenía razón. Dijo que solo quería que volviéramos a ser nosotros. Le respondí que nosotros incluía respeto, y que ella lo rompió. Dijo que me amaba. Le respondí que no así. Colgué. Al día siguiente fui a la casa con Sergio. No fui solo porque ya sabía cómo funcionaba Laura cuando lloraba. No quería terminar discutiendo durante horas. No quería que me tocara el brazo, que me hablara del matrimonio, que dijera que estaba destruida, que me hiciera sentir responsable de su culpa. Bruno se quedó con la hermana de Sergio durante unas horas. No iba a llevarlo a esa casa. Cuando llegué, Laura abrió la puerta con los ojos hinchados. Preguntó si traje a Bruno. Le dije que no. Dijo que quería verlo. Le respondí que perdió ese derecho cuando decidió entregarlo. Me recordó que era mi esposa. Le dije que por ahora. La frase la golpeó. Sergio se quedó cerca de la entrada, sin intervenir. Yo entré y empecé a recoger cosas. Ropa, documentos, la cartilla veterinaria de Bruno, sus medicamentos, su cama, sus juguetes, su correa de repuesto. Laura me siguió por la casa. Me pidió que no hiciera eso así. Le pregunté así cómo. Dijo que como si ella fuera un monstruo. Me giré. Le dije que no necesitaba llamarla monstruo. Necesitaba recordar lo que hizo. Dijo que se equivocó. Le respondí que no se equivocó una vez. Tomó una decisión, organizó la entrega, llevó a Bruno, no me avisó, me esperó en casa y justificó todo. Eso no fue un impulso. Se cubrió la cara. Dijo que estaba desesperada. Le respondí que la desesperación no le dio derecho. Dijo que se sentía sola. Le dije que entonces debió decir que se sentía sola, no regalar a mi perro. Me pidió que no lo dijera así. Le respondí que lo hizo así. Se sentó en la cama. Dijo que sentía que nunca iba a ser mi prioridad. Me quedé con una camiseta en la mano. Le dije que ella era mi esposa, que tenía un lugar que Bruno nunca podía ocupar, pero quería también el suyo. Y cuando no se lo di, lo sacó. Lloró en silencio. Preguntó si había alguna forma de arreglarlo. Pensé en Bruno corriendo asustado por calles que no conocía. Pensé en su pata herida. Pensé en 4 días de carteles y refugios. Pensé en ella diciendo que era solo un perro. Le respondí que no ahora, y probablemente no conmigo. Preguntó si iba a divorciarme. Le dije que iba a hablar con un abogado. Dijo que no podía decidir eso así. La miré. Le recordé que ella decidió entregar
entregar a Bruno en una mañana. No respondió. Seguí guardando cosas. Cuando tomé la cama de Bruno, Laura se levantó. Me pidió que la dejara. Le pregunté qué. Dijo que esa cama la compramos juntos. No podía creerlo. Le pregunté si de verdad iba a discutir por la cama del perro que regaló. Bajó la mirada. Dijo que no quiso decir eso. Le respondí que sí quiso, que incluso en ese momento estaba pensando en qué podía retener. Sergio intervino por primera vez y me dijo que nos fuéramos. Asentí. Antes de salir, Laura dijo que su familia pensaba que yo estaba exagerando. Me detuve en la puerta. Le respondí que su familia defendió a Marcos cuando perdió a Bruno. Su opinión pesaba menos que nada. Dijo que Marcos también se sentía mal. Le respondí que Marcos se sentía descubierto. Dijo que le iban a decir de todo por mi culpa. Le respondí que no, que sería por haber perdido al perro que no debió aceptar. Salí. Esa misma tarde actualicé los datos del microchip de Bruno. Confirmé con el veterinario que solo yo podía autorizar cambios o retirar información. Guardé todos los recibos de la búsqueda, la consulta y el tratamiento, y mandé un mensaje a Marcos desde otro número antes de bloquearlo definitivamente. Le escribí que Bruno apareció, que estaba vivo, que los gastos veterinarios derivados de su negligencia serían enviados, que no volviera a acercarse a él ni a mí. Respondió que yo estaba loco. No contesté. Le envié los recibos días después. No pagó. No me sorprendió, pero quedó registro. La familia de Laura empezó a llamar. Su madre primero. Me dijo que todos cometíamos errores. Le respondí que yo no era su hijo. Hubo silencio. Dijo que Laura estaba destrozada. Le respondí que Bruno también estuvo perdido 4 días. Dijo que ya había aparecido. Le respondí que eso no borraba lo que hicieron. Dijo que yo no podía destruir un matrimonio por un animal. Le dije que no, que lo destruyó su hija cuando decidió que mi amor por un animal era una amenaza que debía eliminar. Su padre me escribió un mensaje largo diciendo que un hombre maduro no abandonaba a su esposa por un perro. Le respondí que un hombre maduro tampoco entregaba a un ser vivo para ganar una discusión. Marcos intentó comunicarse desde el teléfono de su madre. No contesté. Luego empezó la narrativa. Laura decía que yo había elegido a Bruno sobre ella, que yo tenía una dependencia enfermiza, que ella solo había intentado salvar el matrimonio, que Marcos no tuvo culpa, que el perro se escapó porque era nervioso y que eso demostraba que yo lo tenía demasiado apegado. Esa última frase me hizo entender hasta qué punto necesitaban torcer la realidad. Bruno escapó porque lo arrancaron de su hogar y lo dejaron con un irresponsable. Pero en su versión, incluso el miedo del perro era culpa mía. Sergio me dijo una noche que no discutiera con esa versión, que la gente que quisiera entender iba a entender. La que no, usaría cualquier cosa para defenderla. Tenía razón. Mis amigos entendieron. Mi madre, cuando le conté, se quedó en silencio largo rato. Luego dijo que eso no fue una pelea de pareja, que fue crueldad. No esperaba escuchar esa palabra, pero la necesitaba. Crueldad. No error, no inseguridad, no malentendido. Crueldad. Mi madre no era una mujer que exagerara. Había querido a Laura. Siempre decía que el matrimonio requería paciencia, pero esa vez fue clara. Me dijo que nadie que me amara debía poner en peligro a alguien que dependía de mí para obligarme a cambiar. Después preguntó dónde estaba Bruno. Le respondí que conmigo. Entonces me dijo que fuera a su casa unos días. Fue. Bruno durmió a los pies de mi cama, en casa de mi madre, como si poco a poco entendiera que nadie iba a volver a llevárselo. Los primeros días se sobresaltaba con ruidos. No quería quedarse solo. Me seguía incluso al baño. Yo sentía culpa cada vez que lo veía levantar la cabeza cuando yo tomaba las llaves. Le decía que no lo iba a dejar. Sé que no entendía las palabras igual que nosotros, pero entendía el tono, y yo necesitaba decirlo. Contraté un abogado de divorcio 2 semanas después. No lo hice con rabia explosiva. Lo hice después de dormir, pensar, hablar con mi madre, hablar con Sergio y mirar a Bruno recuperarse. El abogado me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Preguntó si hubo violencia. Pensé. Le dije que no física contra mí, pero que tomó a mi perro y lo entregó sin permiso. El perro se perdió y terminó herido. El abogado no se rió. No lo minimizó. Dijo que eso hablaba de una violación grave de confianza y de disposición de un bien y ser vivo sin consentimiento. Que íbamos a documentarlo. Ser vivo. Otra persona que lo entendía. Laura recibió la notificación y apareció en casa de mi madre al día siguiente. No la dejé entrar. Hablamos en la entrada. Mi madre se quedó cerca, no por chisme, sino por protección. Laura estaba pálida. Preguntó si era divorcio así de fácil. Le respondí que no fue fácil. Dijo que ni siquiera intenté terapia. Le recordé que le propuse terapia antes, cuando las discusiones por Bruno empezaron. Ella dijo que no iba a pagar para que un extraño le dijera que estaba compitiendo con un perro. Se quedó callada. Era cierto, ahora sí quería ir. Le dije que ahora quería ir porque hubo consecuencias. Preguntó si eso significaba que no merecía oportunidad. Le respondí que Bruno no iba a ser el precio de su aprendizaje. Dijo que no iba a acercarse a él. Le dije que ya lo sabía, porque no iba a dejarlo.
odiarla. Lloró, dijo que me amaba. Le respondí que tal vez, pero que su amor quiso ganar eliminando algo que yo amaba. Yo no podía vivir con alguien que pensaba así. Insistió en que fue un error. Le respondí que no, que fue una decisión repetida durante meses. Cada burla, cada comentario, cada vez que dijo que era ridículo, cada vez que dejó que Marcos bromeara con quedárselo. El día que lo entregó fue la consecuencia de algo que ya venía construyendo. Ella bajó la mirada, dijo que se sentía segunda. Le respondí que entonces debió preguntarse por qué necesitaba que Bruno desapareciera para sentirse primera. No respondió. Le dije que no iba a odiarla, pero no iba a volver. Esa frase fue el cierre real, no el papel legal, no la firma. Esa frase, no iba a volver. El divorcio no fue inmediato ni limpio. Nada lo es. Hubo división de cosas, hubo conversaciones incómodas, hubo familiares opinando, hubo días en que dudé, no de la decisión, sino de la tristeza que traía. Porque uno puede saber que algo terminó y aún así sufrir por lo que creyó que era. Laura intentó disculparse varias veces. Al principio siempre venía con explicación. Decía perdón, pero se sentía sola. Decía perdón, pero yo no veía cuánto le dolía. Decía perdón, pero Bruno ocupaba demasiado espacio. Yo no aceptaba esas disculpas. Después, meses más tarde, me escribió una carta más sobria. Decía que había empezado terapia, que entendía que quiso controlar lo que no sabía compartir, que usó a Bruno como símbolo de su inseguridad y que lo puso en peligro. Decía que no esperaba que volviera, pero quería reconocer que había cruzado una línea. Leí la carta, la guardé. No respondí, no por crueldad, porque no todas las disculpas requieren abrir una puerta. Marcos nunca se disculpó. Su familia siguió diciendo que él no sabía manejar al perro, como si Bruno fuera un aparato complicado y no un animal asustado en una casa ajena. Yo dejé de escuchar esa versión. El tiempo pasó, Bruno se recuperó, la herida de la pata sanó, volvió a comer bien, volvió a dormir tranquilo. El primer día que regresamos al Parque San Miguel, el mismo donde apareció, yo tenía miedo de que se asustara. Pero Bruno caminó despacio, olfateó la banca, se sentó junto a mí y apoyó la cabeza en mi rodilla, como hacía antes. Me quedé allí mucho rato. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo Laura decía que Bruno era una barrera, en cómo yo había intentado ceder para demostrar que mi amor por él no competía con mi matrimonio, en cómo, al final, ella no quería equilibrio, quería victoria, quería que una parte de mi vida desapareciera para sentir que tenía toda mi atención. Y entendí algo que ojalá hubiera entendido antes. Cuando alguien te exige abandonar algo sano que amas para sentirse seguro, no está pidiendo amor, está pidiendo control. Bruno no era perfecto, yo tampoco, mi matrimonio tampoco lo había sido, pero nada de eso justificaba lo que Laura hizo, porque el problema nunca fue si un perro debía dormir en el cuarto, subir al sofá o acompañarme al parque. El problema fue que mi esposa miró a un ser vivo que dependía de mí y decidió usarlo como herramienta para modificarme. Eso no se supera con un perdón, eso cambia la forma en que miras a alguien. Meses después, cuando el divorcio avanzaba, Laura me preguntó en una última conversación si alguna vez pensé que estaba exagerando. Le dije la verdad. Sí, al principio. Preguntó qué cambió. Le dije que Bruno volvió al parque. No entendió. Preguntó qué significaba eso. Miré a Bruno, que estaba sentado junto a mí en el coche, esperándome como siempre. Le dije que significaba que, incluso asustado y perdido, buscó el lugar donde se sentía seguro. Yo tardé más que él, pero terminé haciendo lo mismo. Laura lloró. Yo no, no porque no me doliera, sino porque ya había llorado suficiente por alguien que confundió mi cariño con una amenaza. Ahora mi vida es más tranquila, no perfecta, tranquila. Trabajo, camino con Bruno, visito a mi madre, veo a mis amigos, pago cuentas, limpio pelos del sofá y no tengo que justificar por qué amo a un perro que estuvo conmigo cuando mi vida era una habitación oscura. A veces la gente intenta reducir esta historia a una frase simple. Se divorció por un perro. No, me divorcié porque mi esposa tomó algo vivo, amado y vulnerable, lo entregó sin mi consentimiento, lo puso en peligro y luego intentó convencerme de que mi dolor era el problema. Bruno fue el detonante. La falta de respeto fue la causa. El control fue la enfermedad. Y su regreso fue la señal. Mi esposa pensó que, al entregar a Bruno, me obligaría a elegirla. Se equivocó. Lo único que logró fue mostrarme que alguien que convierte tu amor en una amenaza no merece seguir llamándose hogar.